toméis en serio. Vale, como digo, vamos a hacer un parón en el libro de Génesis y nos vamos a ir a Marcos. ¿Por qué? Bueno, porque ya veréis que Marcos empieza de una forma que es similar a la forma en la que empieza Génesis. Y la cuestión es, yo hoy no he traído una frase de uno de mis escritores favoritos cristianos, que es C.S. Lewis. No he traído una frase porque he traído dos. O sea, y él dijo lo siguiente. Dice, necesito a Jesús y no a algo que se le parezca. Qué curioso, ¿verdad? Qué forma tan sencilla de decir cosas tan profundas. Dice Lewis, dice, necesito a Jesús, no a otra cosa que se le parezca. Y es que hay muchas cosas que se parecen, ¿verdad? Que parecen que son del Señor, que parece que son lo que el Señor propone, pero no tienen nada que ver y ni siquiera son válidas. No son válidas. El único que vale es Jesús. Y dice Lewis, necesito a Jesús. Y de los que hoy estamos aquí, ¿quiénes dicen necesito a Jesús? Levanta tu mano sin miedo. Díselo al Señor también, necesito a Jesús. Y él dijo una segunda frase que también me llamó la atención. Dice, la historia de la humanidad es la larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo satisfaga y le haga feliz. Voy a volver a leerla, a repetirla, aunque la podéis encontrar luego también en internet y en sus libros. Dice, la historia de la humanidad es la larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo satisfaga y le haga feliz. ¿Y por qué nos costará a algunos decir las cosas de forma tan sencilla? Porque no tenemos ese don, ¿verdad? Para poder decir las cosas de una forma tan sencilla. Y entonces yo la predicación la he titulado Evangelio. Y como subtítulo le pongo ¿de qué va? Porque a veces nosotros cuando queremos hablar del Evangelio a las personas, les hablamos de muchas cosas menos del Evangelio. Les hablamos de cómo es nuestra iglesia, cómo es nuestro pastor, cómo es mis hermanos, qué es lo que hacemos en la iglesia. Les hablamos de tantas y tantas cosas, pero lo que necesitamos decirles es ¿qué es el Evangelio? Y eso a veces lo hacemos de formas muy complicadas y muy difíciles. Yo soy el primero que me voy por los cerros de Úbeda. Pero hay personas como Lewis y otros que tienen una facilidad pasmosa para decir de forma muy sencilla qué es el Evangelio, qué es Cristo para él. ¿Qué queremos decir cuando decimos Evangelio? Y por eso es que hoy nos hemos parado en el Evangelio de Marcos. Voy a coger el de Marcos porque Marcos es un evangelio que va dirigido a los cristianos de Roma principalmente. Y estos estaban poco interesados en la genealogía, los nacimientos de los judíos. ¿Por qué? Porque no los conocían, muchos de ellos no los conocían. Pero sí estarían interesados en conocer a una persona o a alguien que se decía rey y que encima se decía que era el Hijo de Dios. Dirían, bueno, ¿quién es este? Y Marcos se centra en eso, en decir, ¿quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? Él no se mete en genealogías. Si leéis el Evangelio de Marcos es el más corto, es súper rápido. El Evangelio de Marcos comienza hablando ya directamente de Juan el Bautista, de su predicación, luego sus hechos, sus actos, sus milagros. Es decir, los milagros lo que hacen es secundar lo que Cristo dijo. Es decir, Marcos ni siquiera hace discursos largos de Jesús, no los encontráis en el Evangelio de Marcos. Es súper rápido. Se encuentra lo que él hizo, ¿verdad? Entonces los romanos, estas personas que no estaban interesadas en tanta doctrina y tanto discurso, ¿no? Se van a encontrar con este mensaje de Marcos. Marcos no era un apóstol. Marcos recibe la información de Pedro y la transcribe. Ahora,
Marcos nos revela desde el primer versículo quién es Jesús. Y esto es apasionante. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, padeció más que cualquiera de nosotros y por nosotros, murió y resucitó porque era hombre, pero sin pecado, pero además era Dios también. Y eso es lo que nos dice Marcos, fundamentalmente. Vamos a empezar, te voy a pedir que te sitúes en el capítulo 1 de Marcos, en el verso 1. Vamos a leer Reina Valera y vamos a leer NTV. Ahora vamos a hacer la primera lectura. Dice, verso 1. Esta es la buena noticia, el Evangelio, acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el verso 1. Y en Reina Valera dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y yo de este primer versículo saco 4 verdades fundamentales y necesarias. La primera, principio, como he dicho antes, empieza el Evangelio de Marcos como empieza Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí Marcos empieza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si en Génesis esta palabra Bereshit, que era en el principio Dios creó, aquí en Marcos era que Dios creó los cielos y la tierra, en Marcos lo que está diciendo es que el Evangelio, con el Evangelio está levantando una nueva humanidad de personas redimidas por Cristo para vivir eternamente. Esa nueva humanidad la forman todos aquellos que han sido redimidos por el Mesías, por la sangre del Mesías. Es como si el Evangelio de Marcos comenzara diciendo, este Evangelio habla de que hay una nueva humanidad que es redimida, es salvada, es restaurada por Cristo mismo. Esa es la primera verdad. 1. 2. La palabra evangelio o buena noticia, ¿verdad? También significa buena noticia. Pero ¿cuándo se convierte en una buena noticia el evangelio? Bueno, la persona que comprende su incapacidad para cambiar su condición personal, cuando comprende que ante el Señor merece juicio, que tiene un problema insalvable con su pecado, con su naturaleza, y cuando se convence por medio del Espíritu Santo de ese pecado, por cuanto dice el Señor Jesús, no creyeron en mí, se convence de que va a haber un juicio, se convence de que no puede salir de esa situación y que necesita un redentor. Y se aferra, se agarra por fe a lo que el Señor Jesús le está ofreciendo por medio del Evangelio. Entonces el Evangelio se convierte en una buena noticia. Pero el Evangelio no es una buena noticia para quien no tiene fe. Es una expectativa de juicio. Por lo tanto, Evangelio, dice este primer versículo, Evangelio, buena noticia. ¿Para quién? Para quienes se agarran a lo que se les está ofreciendo por medio de ese mensaje. Pero repito, pero para quien lo rechaza, no es ninguna buena noticia. Además, el Evangelio nos dice que pasamos de ser esclavos de nuestro pecado a ser hijos o parte de la familia de Dios. Dice que Dios nos hace parte de su familia, nos compra para hacernos parte de ese reino, de esa nueva humanidad y nos hace parte de su familia. Este es el mensaje del Evangelio. Nos convierte en beneficiarios de lo que Cristo hizo. Beneficiarios. Entonces, la primera palabra es principio. La segunda palabra que encontramos es evangelio, buenas noticias. La tercera palabra que encontramos es Jesús, su nombre. ¿Os acordáis de aquel anuncio que se le hace? Le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, ¿por qué? Lo dice el Evangelio, Mateo
1:21. Se llamará así porque salvará a su pueblo ¿de qué? ¿Por qué? Dice el Señor. ¿De qué va a salvar Jesús? Mirad, leerlo vosotros mismos. De sus pecados. Es que hablar de evangelio es hablar también de pecado. No podemos hablar de evangelio si no hablamos de pecado. No podemos hablar de evangelio si no hablamos de la condición del ser humano. Y la Iglesia, nosotros estamos llamados a eso, a predicar el evangelio, a presentar el evangelio con todo lo que ello implica. Y dice, tercera palabra, se llamará Jesús, Jesucristo, el ungido de Dios. Y además es que redención y salvación van de la mano. Van de la mano. Hemos sido redimidos de la condición en la que nos encontrábamos. Cuarta palabra, Hijo de Dios, unigénito de Dios, dice el Evangelio de Juan, que trae salvación, trae victoria, trae liberación, trae paz, trae gozo. ¿Por qué? Porque nos posibilita, nos permite comenzar una nueva y genuina relación personal con Dios, algo que muchas personas no buscan. Entonces, cuando nosotros estamos ofreciendo evangelio, estamos ofreciendo una nueva relación con Dios en paz, en concordia, una relación redimidos, pero no solamente una relación en paz con Dios, sino es que lo que te ofrece el evangelio es paz con Dios, pero te ofrece paz contigo mismo, porque te libera de ese pecado que te atenaza, pero además paz con los demás también. Esto es tremendo. ¿Qué le preguntó Caifás a Jesús? ¿Os acordáis de la pregunta? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Es que para Caifás eso era muy importante. Claro, cuando Caifás escuchó eso, se rasgó las vestiduras, y cuando dice que se rasgó las vestiduras, en el original está diciendo que se rasgó su ropa interior. Es mucho más de lo que aquí solemos imaginar, ¿verdad? Imaginamos que está simplemente rasgándose la túnica. No, no, se está rasgando toda su ropa, desesperado por lo que acaba de decir Jesús. Sí, soy el Hijo de Dios. Entonces tenemos a un personaje, tenemos a una persona que es Jesús, que se llama así porque viene a salvar del pecado, y además dice que es humano, pero que es divino. Tremendo, qué cuatro cosas encontramos en un solo versículo. En el primer versículo del Evangelio de Marcos empieza así. En el principio, lo primero, el Evangelio, Jesús y el Hijo de Dios. Así comienza. Podríamos seguir profundizando, pero no quiero complicar el mensaje, porque como se trata de hacer un mensaje sencillo de lo que es el Evangelio. Pero fíjate, en este primer versículo, ¿qué cuatro palabras encontramos? Vamos a avanzar, vamos a ir al segundo versículo. Marcos, capítulo 1, verso 2. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, delante de tu faz, y él preparará tu camino. Es decir, tal como el profeta Isaías había escrito. Marcos coloca todo lo que va a presentarnos, todo lo que nos va a decir en el Evangelio de Marcos, lo presenta bajo la luz de la propia Escritura. Dice, esto que os voy a decir es lo mismo que escribió Isaías, es lo mismo que escribieron los profetas. Entonces, está uniendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y la pregunta que me viene a mí a la mente es, ¿qué Jesús conozco? ¿Es el que conozco por la Escritura? ¿Es el que conozco yo por la lectura de su propio Evangelio? ¿Es ese que a mí me aparece cuando yo medito y escudriño en el Evangelio? ¿O es un Jesús del que me han hablado? ¿Es un Jesús del que me han dicho? No.
Marcos dice, mira, este Jesús es el mismo del que habló Isaías. Es decir, si nosotros queremos conocer bien a Jesús, tenemos que conocerlo por medio de sus palabras, por medio del Evangelio. Y esto es algo muy importante, porque hay personas que aunque frecuentan iglesias, no conocen profundamente a este Jesús porque no escudriñan sus palabras, no escudriñan el Antiguo Testamento y no escudriñan los Evangelios y no escudriñan las cartas. Y el mayor peligro de todo esto es que nos podemos creer cualquier cosa. Y acordaros de lo que os estoy diciendo. Lo importante es conocer a Jesús de primerísima mano por medio de su palabra y por medio de su espíritu, por lo que Él nos revela, lógicamente. Pero si no profundizamos, si no escudriñamos en las palabras del Evangelio, podemos correr el riesgo de creer cosas que Él realmente nunca dijo. El otro día me encontraba en una tienda y hablaba yo con la dependienta. Y hablaba de un tema que suelo sacar con frecuencia. Estaba dándole testimonio y yo decía, mira, hay una frase que dice el Señor Jesús, aquella de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y ella dijo, sí, es verdad, qué maravilla. Digo, no, esa frase no la dijo Jesús. Me dice, sí, sí que la dijo Jesús. Digo, no, nunca la dijo. Lo que dijo Jesús es, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Digo, y lo que dice el mundo es, no hagas. Dice, ahí va, pues no me había dado cuenta. Digo, claro, es que hay muchas cosas que necesitamos leer y meditar detalladamente, porque podemos pensar que Jesús dijo cuando realmente nunca lo dijo. Es más, dijo lo contrario. Y así podríamos tomar muchos ejemplos, ¿verdad? A lo largo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay personas que conocen a Jesús de oídas. El mismo Señor Jesús tiene que decirle a sus interlocutores en una ocasión, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. No olvides nunca este versículo, no lo olvides jamás. Dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida. Dice, y ellas son las que hablan de mí. Y así empieza el Evangelio de Marcos. Este Jesús del que estoy hablando es el mismo del que escribió Isaías y otros profetas, lógicamente. Toda la Biblia habla de Jesús. De Génesis a Apocalipsis, el tema central no es ni Abraham, ni es Noé, ni es Moisés, ni es Pedro, ni es Pablo. No, el protagonista de la Biblia es Cristo, desde el principio hasta el fin. Y eso es lo que está tratando de decir Marcos. Tremendo, ¿eh? El Evangelio de Marcos. Tremendo. Dice, envío mi mensajero, dice la palabra. Claro, en aquellos tiempos, aquellos romanos, la idea decía, si viene un rey, si viene alguien muy importante, supongo que alguien vendrá delante para anunciarlo. Yo me acuerdo cuando estábamos en el servicio militar y íbamos a pasar una revista, ¿no? Y decía, viene un general. ¿Y qué ocurría? Claro, el general no se presentaba de repente, porque entonces nos pillaba a todos. El general lo que hacía era que mandaba, avisaba que iba a venir y nosotros nos poníamos manos a la obra, zafarrancho. Decíamos zafarrancho de combate, ¿no? Preparábamos todo para que cuando llegara el general estaría de la mejor manera posible. Lo mismo pasa en las fábricas. Yo me acuerdo cuando teníamos una auditoría, ¿no? Venían auditores externos, pues nada, 2 semanas antes, dale que te pego, todo a punto, preparadísimo, para que cuando llegara el auditor no encontrara ningún fallo, ¿verdad? Entonces estos romanos decían, bueno, si viene alguien tan importante, me imagino que alguien lo habrá anunciado. Y dice, sí. Yo envío a mi mensajero delante de ti. ¿Y quién es ese mensajero? Versículo 3. Es una voz que clama en el desierto. Preparad el camino para la venida del Señor. Abridle camino. O, como dice Reina Valera, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y lo primero que me llama la atención es que este mensajero no va a predicar a las grandes ciudades. Puede decir, hombre, fue a Damasco, fue a Jerusalén, ¿no? ¿Dónde va? Al desierto. Y no sé por qué en esta mañana tengo yo una fijación con el desierto y con los huesos y con los muertos. Porque lo que trae Dios es vida.
Y donde predicamos nosotros es precisamente entre muertos. Y mira, Juan el Bautista viene a predicar justo en el desierto, donde no hay vida, ni se puede sobrevivir por mucho tiempo. Se necesita que te asistan en el desierto, ¿verdad? El desierto termina con la vida, la falta de agua, la falta de alimentos. ¿Has sentido alguna vez que estabas predicando en el desierto? Estoy convencido de que sí. Algunos hacen, sí. Claro, te has encontrado como que estabas predicando en el desierto y dices, es que no sé qué estoy haciendo, estoy predicando y el Señor me está llamando, me está enviando como mensajero suyo a predicar estas buenas nuevas, este evangelio a personas que ni las reciben ni las quieren oír. Pero dice el Señor Jesús en una parte, dice, la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas. Entonces no se trata de que te rechacen a ti, no te están rechazando a ti, están abrazando su pecado. Lo aman más las tinieblas. Tremendo cómo es el Evangelio, ¿eh? Dice, bueno, esta voz está predicando en el desierto. Ezequiel, capítulo 37, estaba predicando en un valle de huesos muertos. Y dice el Señor, profetiza, háblales. Dices tú, Señor, qué duro es esto. Pues mira, te vas a encontrar más de una vez predicándole a huesos muertos. Pero cuidado, con esperanza, porque sabes que Dios puede darles vida. Puedes darles músculos, puede darles nervios, puede darle tendones, puede darles su espíritu para que resuciten. Y sin la acción y sin la intervención del Espíritu Santo, esto es imposible, por mucho que tú prediques. Como cuando pones un manjar encima del ataúd de un cadáver. Tú puedes poner el mejor manjar. Puedes preparar tus mejores comidas. Si está muerto, está muerto. Necesita la acción del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, esa persona no va a volver a la vida. Tremendo, ¿eh? Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Es una voz que clama en el desierto. ¿Y yo? ¿Estoy llamado también a predicar? ¿Y yo? ¿Soy un mensajero como lo era Juan? ¿Y yo? ¿Qué venida anuncio si ya vino? Que vuelve, que Jesús vuelve, que te conviertes en un profeta cada vez que lo anuncias, que cada vez que le dices a una persona, este Jesús del Evangelio vuelve en poder y gloria, eres un auténtico profeta. Sí, Alonso, un profeta. Donde quiera que te encuentres, estás diciendo lo que Dios dice, por lo tanto te conviertes en su vocero, en su voz. Cristo vuelve. Ahora, ¿qué significa que preparamos el camino, verdad? Porque dice aquí, preparad el camino para la venida del Señor, el verso 3, abridle camino, enderezad las sendas. Preparamos el camino cuando presentamos la necesidad de arrepentimiento para poder recibir a Cristo. Estamos preparando el camino cuando le decimos a las personas, hay algo que te puede liberar de tu pecado, de tu situación, que puede cambiar tu vida. Estás preparándole el camino para que se arrepienta y reciba a Cristo. Estás preparando el camino. ¿Y qué hago? ¿Cómo abro camino? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo enderezo esas sendas? Pues simplemente cuando estoy tratando de enmendar errores que vamos adquiriendo en la vida acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que es Cristo, y no lo es, como he dicho al principio. Entonces estoy enderezando las sendas. Cuando una persona
que se está desviando, no, es que, ¿os acordáis? Como decía Maxwell hace un momento, en la mujer samaritana dice, bueno, ¿dónde adoraremos? ¿En Jerusalén o en Jericín? Claro, ¿qué estaba tratando de hacer esta mujer? Esta mujer estaba tratando de desviar la atención de Cristo. Vamos a discutir de religión. Y eso te habrá pasado más de una vez. Tú estás llevando a la persona a Cristo, la estás llevando al Evangelio, y esa persona, pero es que vosotros, pero es que hacéis, pero es que la Virgen, que está, pum. Y tú dices, no, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de Cristo. Entonces, ¿cómo enderezamos las sendas? Enderezamos las sendas cuando una persona trata de desviarnos del objetivo que es presentarle el Evangelio, presentarle Cristo, trata de desviarnos y nosotros decimos, no, no te estoy hablando de eso, no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de que vengas aquí o vayas allí, no te estoy hablando de que hagas esto o hagas lo otro, te estoy hablando de Cristo, te estoy hablando del Evangelio, te estoy hablando de tu vida. Por eso el Señor Jesús, cuando le habla a aquella samaritana, al final acaba diciéndole, dice, dame de ese agua, le dice ella, y dice, ve y llama a tu marido. ¿Qué le está diciendo Jesús? La está confrontando con su realidad, con su vida, y nosotros cuando tratamos de llevar a una persona al Evangelio, tenemos que presentarle a Cristo y tenemos que buscar su situación verdadera en la vida. Y su situación verdadera no es que pertenezca a una religión u otra. Eso no tiene la menor importancia si alguna vez tiene un encuentro con Cristo, que es nuestro objetivo, que conozcan a Cristo por el Evangelio. Por lo tanto, ¿cómo enderezamos las sendas? ¿Cómo abrimos ese camino? Pues llevando a la persona hacia el arrepentimiento, hacia su realidad, evitando que nos desvíen a discusiones vacías, a discusiones que no van a ninguna parte. ¿Hasta aquí vamos bien? Con el Evangelio lo vamos entendiendo, ¿verdad? Este Evangelio de Marcos es trepidante. Yo creo que vamos a parar de vez en cuando Génesis para meternos un poquillo, coger algún versículo, pero mirar cómo empieza. A mí me apasiona. No sé, lo dije, iba a volver a leerlo y no he podido evitarlo. El Señor me ha llevado a esto, ¿no? Verso 4. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. O como dice Reina Valera, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Bueno, le llamamos Juan el Bautista, pero podríamos llamarle Juan el Sumergidor. Y estaría exactamente igual, bien dicho, Juan el Sumergidor. Porque el Bautista significa que sumergía a las personas en el agua. Pero cuidado, no de cualquier manera, ¿verdad? No se trataba de meterse en las aguas bautismales y decir, bueno, ya pertenezco a una religión. Nada de eso. Dice que él sumergía, dice, para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados. Y otra vez, y dale con el pecado, oye. ¿Qué importancia le da el Evangelio al pecado? Es que hablar de Evangelio es hablar también del pecado, de la necesidad de solucionarlo. El bautismo entre los judíos era una práctica bastante extendida. De hecho, cuando hacían prosélitos, ellos viajaban por ciudades, por países, etcétera, etcétera. Y cuando alguien se convertía al judaísmo, lo bautizaban. O sea, que era una práctica bien conocida. Pero el cristianismo le da un cambio evidente, le da una función totalmente diferente. Y es la que aquí nos presenta por medio de Juan el Bautista. Dice, el abandono de una vida de pecado tras arrepentirse y recibir una nueva vida vuelta a Dios. No se trata de un cambio de religión, para nada, para nada. Hay personas que cambian de religión, bueno, pues está bien, puedes cambiar de religión todas las veces que quieras. Pero eso no quiere decir que te hayas convertido a Cristo, que hayas tenido un encuentro personal, que te hayas arrepentido de tus pecados, que hayas nacido de nuevo, como diría el Señor, ¿verdad? Ahora bien, debía ser bautizada para demostrar, para dar testimonio público de algo que ya se había producido en el interior de esa persona. Y sin el paso por el arrepentimiento previo a este acto, el bautismo, es un acto vacío y carente de contenido. Sin arrepentimiento, el bautismo
está carente totalmente de contenido. No significa nada para Dios. Pero queríamos que las personas se encontraran con Cristo, que se arrepintieran y que nacieran de nuevo. Esto es lo que se llama una conversión, un arrepentimiento. En griego, la palabra metanoia, que seguramente la habíais oído muchas veces, una metanoia, es decir, un cambio de dirección o de sentido, algo que se produce después de conocer, después de que hemos conocido algo y eso nos ha hecho reaccionar. Por eso nosotros no bautizamos a las personas de infantes, cuando todavía no son capaces de tomar decisiones por sí mismas y no tienen tampoco la capacidad para arrepentirse. Es más, pensamos que es un acto vacío. Es cuando la persona ha comprendido, ha escuchado, ha comprendido algo y ha reaccionado, es cuando como consecuencia de eso se bautiza. La persona que no es consciente de su pecado ante Dios no se preocupa del perdón de Dios. No cree que lo necesita. Una persona que primero no se convence de que es pecadora no busca el perdón. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso dice que el Señor Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado. Primero de pecado, luego de justicia y luego de juicio. Pero una persona que no se convence de su pecado, no busca el perdón de Dios, no entiende. Por eso a veces nosotros, los cristianos, somos un poco ingenuos, ¿verdad? Le decimos a una persona, Dios te ama y te quiere salvar. Y la pregunta de esa persona sería, ¿salvarme de qué? ¿De qué tiene que salvarme? Es que Dios quiere que tu vida cambie. Ya, pero yo no. ¿Por qué tiene que cambiar? Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque el Evangelio nos lleva a comprender estas cosas. Que lo primero es que la persona se arrepienta, ¿de qué? De sus pecados. Si no hay convicción de pecado, tampoco habrá convicción de que necesita el perdón. Estamos hablándole a huesos secos. Acción del Espíritu Santo. Sin la acción del Espíritu Santo, todo esto es inútil. Así es. Y delante del autor de la vida, por el que no pasa ni un solo pensamiento de mal, 3 veces santo, todopoderoso, que todo lo sabe, que sabe perfectamente qué he hecho a escondidas y qué he hecho a la luz, que me ama y que me ha creado para que disfrute de un tiempo determinado en esta tierra, he llegado a la convicción de que le he fallado. Me he convencido de que he pecado, de que le he fallado. Es decir, he hecho lo que he querido sin tenerle a él en cuenta. He vivido de espaldas a él, como a mí me parecía. Y ahora de repente alguien me habla de Dios, me habla de Jesús, y comprendo que hay un Dios que me conoce y que no puedo estar en esta condición mucho más tiempo, que necesito un redentor, necesito un mediador. ¿Por qué? Porque por mí mismo no puedo pagar todo el mal que he hecho. ¿Por qué? Porque he arruinado el proyecto que Dios tenía para mi vida. O sea, lo he arruinado. No solamente no tengo paz, no solamente no hago lo que quiero, sino que soy esclavo de mis deseos, soy esclavo de mi carne, soy esclavo de todo lo que me dicen. Soy una persona sin criterio, aunque yo creo que soy libre, aunque creo que estoy en la línea, aunque creo que estoy en la corriente de este mundo, que efectivamente sí que lo está, aunque creo que eso me da libertad, es todo lo contrario. Soy esclavo de mis pecados. Soy esclavo y necesito a alguien que redima, que pague por mí. Y ahí viene Cristo y dice, he aquí, yo he muerto por tus pecados. Bendito sea el Señor. Señor, a partir de ahora quiero llevar otro tipo de vida.
totalmente diferente. Quiero llevar una vida que te tenga a ti en cuenta, que te tenga a ti en primer lugar. Es decir, quiero amarte más que a todo lo demás. Y cuando decimos amar más a Dios que a cualquier otra cosa, no estamos diciendo que a Dios sea lo único que amamos, sino que amamos a Él por encima de todo lo demás y a todo lo demás muchísimo. Eso el jueves en el SEAN, a los que estábamos en la clase, nos quedó bien claro al final. Una buena intervención, me gustó mucho. Decir que amas a Dios sobre todas las cosas no significa que no ames lo demás. Significa que lo amas a Él por encima de todo lo demás. Y esto es muy importante entenderlo. Avanzamos, vamos al verso 5, vamos lentos, pero bueno, van a ser 8 versículos solo, vamos a parar enseguida. Verso 5, toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Toda la gente dice que salía a verlo. El mensaje era tan importante, era tan pertinente en aquellos tiempos como lo sigue siendo hoy. Hoy es igual de pertinente el Evangelio. Hoy es tan necesario como entonces. Y repito lo que he dicho en estas últimas predicaciones. La solución a la humanidad no va a venir ni por el progreso, ni por el conocimiento, ni porque de repente toda la humanidad se va a volver buena, ni que algunos mandatarios van a desaparecer. No, no va a venir por ahí la solución. La solución es el Evangelio. Y si tú quieres colaborar a la solución de esta humanidad, lo mejor que puedes hacer es predicar el Evangelio para que cambien las vidas. Como dice esa famosa frase, cambia tú y habrá cambiado el mundo. Luego podemos hacer muchas otras cosas. Luego vendrán otras muchas cosas, pero en primera instancia predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Ahora, ¿qué es lo que me mueve a predicar? Me mueve el amor a la verdad, me mueve el amor a su palabra, me mueve lo que Él ha hecho en mi vida. Pues deberían ser todas esas cosas. Me mueve lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso hablamos de testimonio. Por eso Juan lo tenía tan claro. Por eso Juan tenía un mensaje tan convincente. Por eso todo Jerusalén y toda Judea acudía a él para escucharle y verle. ¿Tú crees que la gente te escuche? Pues ten pleno convencimiento y ten una fe sólida en el mensaje que estás dando de parte de Dios. Porque a veces el problema que tenemos es que dudamos de lo que creemos. Tenemos fe, pero pequeña. Tienes que estar totalmente convencida, convencido de que lo que tú estás entregando es lo que esa persona necesita para que su vida cambie. Y lo haces por amor. Pero si no estás convencido tú, ¿cómo le vas a convencer a él? ¿Cómo vas a conseguir que te escuche y que el Espíritu Santo obre en ella? Bien, verso 6. Juan, y aquí tenemos algún detalle, cómo vivía, cómo vestía, cómo comía. Juan, el sumergidor. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinto de cuero alrededor de la cintura. Había otro profeta que hacía lo mismo, que se llamaba Elías. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Bien, vamos por partes. Realmente Juan no buscaba la ropa de marca. Salta a la vista, A veces nosotros, pues bueno, no nos importa llevar bueno, no me meto con nadie, cada uno que lleve lo que quiera. Yo realmente eso no me importa, no le doy mucha importancia a eso. Pero bueno, fijaros en Juan el Bautista, ¿no? Que llevaba ropa de piel de camello. Madre mía, no había nada más áspero, más vasto y más horrible. Pero si eso fuera poco, se ceñía con un cinto. Claro, que el cinto, si pensáis, si estaba sumergiendo gente en el río Jordán, el cinto no debería ser demasiado anatómico, ¿verdad? Porque, vamos, sería un lío, ¿no? Lo de estar ahí metiendo gente con el cinto, con la ropa de piel de caballo. Pero hay algo que me llama la atención. Es que da ese detalle el Evangelio. Dice, llevaba un cinto ceñido. Y es que Juan estaba ceñido. Y cuando nos ceñimos, ¿para qué lo hacemos? Para trabajar, para servir.
Dice que el Señor, cuando lavó los pies de los discípulos, se ciñó una toalla a la cintura para poder lavar los pies de los discípulos. Y la pregunta que me hago yo a mí mismo y que te hago a ti también para que te la hagas, te la dejo caer. ¿Estás ceñido? ¿Estás ceñida para Cristo? Voy a leer algunos versículos donde habla el Señor Jesús acerca de la comida, de la bebida y de vestir. Dice lo siguiente, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿En qué estamos centrados, no? ¿Estamos con el cinto de piel de camello o estamos en otras cosas? Que no es que no sean lícitas, que hay que hacerlas. Es más, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios o el reino de los cielos no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué caracteriza a una persona que es miembro de esa nueva humanidad que el Evangelio por medio de Cristo está levantando? Pues tres cosas. Es una persona bondadosa, es una persona pacífica y que vive en paz, y es una persona que demuestra gozo o alegría. No me digáis que no queréis, que no queréis manifestar más de ese gozo, más de esa alegría, más de esa paz. Hombre, claro que sí. Y las personas que están en el mundo y que están rechazando el Evangelio también lo quisieran, pero siguen buscando en otras cosas que no son Dios. Están buscando en otros sitios que no son el Evangelio. Y claro, eso produce insatisfacción y eso produce pues mucha desilusión y eso acarrea desgracia y eso acarrea disputas y eso acarrea divisiones y eso acarrea malestar y eso acarrea guerras y muchas otras cosas. ¿Por qué? Muchas personas no encuentran satisfacción en lo que tienen, en lo que Dios les da. Los ciudadanos del reino de los cielos se deben caracterizar por su bondad, por su paz y por su gozo. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Estoy gozándome de la vida? ¿Estoy en paz con todos? ¿Con Dios y con todos? ¿Soy bondadoso con las personas? ¿Procuro ayudar cada vez que viene a mi mano? ¿Procuro ayudar? ¿Procuro bendecir? ¿Dónde puedo? No hace falta que vaya buscando, que me vienen solas las cosas a mí. Hay personas que dicen, voy a hacer una ONG, voy a hacer no sé qué, no te preocupes. Igual resulta que la ONG la tienes en tu casa y no te estás enterando, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando. Verso 7. Juan anunciaba, predicaba, pronto viene tras mí alguien que es superior a mí, más poderoso que yo, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Juan no solo anunció algo, lo vivió. ¿Y qué diferente es, Fijaos bien en lo que os estoy diciendo. Una cosa es anunciar y otra cosa es vivirlo. Juan lo vivía. Juan decía, mira que viene alguien que es tan importante. Y tú puedes decir, mira que el Señor vuelve. Y esto es tan importante, porque no hay nada más importante en la historia de la humanidad que lo que estamos diciendo, que es que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. No es que el hombre llegara a la luna, no es que el hombre lance satélites, no es que el hombre... No hay nada más importante que el anuncio del Evangelio. Y es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados, para volver a levantar una nueva humanidad de personas redimidas. Pero esto
Juan no solamente lo decía, lo vivía. Lo vivía con su forma de vivir, lo plasmaba con sus palabras, lo plasmaba con sus hechos. Dice que él comía miel y langostas, pero cuando pensamos en miel, seguro que os ha venido a la cabeza algún panal de abejas, no, pero no era esa miel. Eran como una especie de higos y de plantitas que tenían una lechezuela dulce, como la miel, y él lo que hacía era cogía una langosta, la untaba en esa miel y se la comía. Bueno, quién sabe si algún día no tendremos que hacer uso de los insectos, ¿verdad?, para comer, posiblemente. ¿Nuestra vida manifiesta realmente que tenemos este conocimiento? Es la pregunta que nos tiene que quedar esta mañana. ¿Realmente tengo el conocimiento de que Dios ha visitado la tierra, se ha hecho hombre, me ha salvado y que vuelve ya? ¿Tengo ese conocimiento? ¿Vivo consecuentemente con eso que sé? Porque puedo conocer, pero el conocimiento no me basta. Debo vivir consecuentemente. Verso 8. Yo os bautizo con agua, dijo Juan. Me llama mucho la atención cómo predicaba Juan, porque Juan siempre estaba hablando de Cristo, ¿no?, de él. Dice, yo no soy digno ni de desatarle las correas. Nosotros cuando estamos presentando el Evangelio a las personas deberíamos de enfocarnos siempre en Cristo, no en nosotros. Cuando una persona rechaza el mensaje del Evangelio, no me está rechazando a mí, no te está rechazando a ti, está rechazando a Cristo. Tú no le estás hablando de ti, de lo bien que haces las cosas, de lo bueno que eres o lo buena que eres, ¿no? Le estás ofreciendo lo que más valor tiene para ti, que es Cristo, y que está al alcance de ella también. Y esto es algo que deberíamos de considerar siempre y no olvidarlo jamás. No estamos hablando de nosotros. Hoy estamos aquí predicando, el mensaje se quedará en YouTube, y habrá personas que lo vean dentro de un año, dentro de 2, dentro de 6, dentro de 18 años, no sabemos. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué ha predicado Andrés? ¿Qué ha predicado Maswell? ¿Qué ha predicado Javier? ¿Qué ha predicado, que hemos cantado? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que se ha predicado el Evangelio, que le estamos dando la gloria a Dios con las alabanzas, con las oraciones, con la exposición, con la consideración de su palabra. Aquí no venís a escucharme a mí. Aquí venís a considerar la palabra de Dios conmigo. Aquí estamos considerando todos, estamos considerando la palabra de Dios. Y esto es lo realmente importante. Si alguien viene pensando que yo voy a decir algo muy ocurrente, se está equivocando. Yo no vengo a decir cosas ocurrentes aquí. No. Yo vengo a considerar la palabra contigo, a meditarla. Y yo tengo que sacar mis conclusiones. Tú tienes que sacar las tuyas. Y yo tengo que vivir consecuentemente con lo que entiendo. Sí, y tú tienes que vivir consecuentemente con lo que entiendes. Te espera toda una semana para vivirlo. Te espera toda una semana para aplicar lo que hemos escuchado en esta mañana. Toda una semana y toda una vida. Si has entendido este mensaje, es súper importante que en esta misma mañana y sin mayor dilación y sin mayor retraso le digas al Señor, Señor, te he entendido, aquí me tienes. Me pongo el cinto y haz conmigo lo que tengas a bien hacer. Quiero llevar este mensaje. Quiero vivir consecuentemente. No hay otro mensaje. Eso es el Evangelio. Se trata de llevar vida monacal, de llevar una vida... No. Se trata de vivir donde Dios nos ha puesto, pero reflejando ese reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. No porque nos lo hayamos ganado, sino porque Él nos lo ha regalado. Y esto es algo súper maravilloso, diría yo. No me voy a resistir sin leeros un pasaje
donde habla el Señor Jesús de Juan. Y con esto terminamos, ¿eh? Ahora sí, Lucas capítulo 7, a partir del verso 18. Lucas capítulo 7, verso 18. Yo lo leeré en la versión NTV, pero bueno, tú puedes leerlo donde quieras. Verso 18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos de esperar o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos de esperar o debemos seguir buscando a otro? ¿Cuántas personas nos gustarían que vendrían haciéndonos esta pregunta, no? ¿Dónde está Jesús? Verso 21. En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresar a Juan y contarle lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan. En otra versión dice: Dios bendice a los que no se ofenden por causa de mí. Dios bendice a quienes no se ofenden por Él, por Cristo. Verso 24. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Y preguntaba: ¿a qué clase de hombre salisteis a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida por la más leve brisa? ¿O esperabais ver a un hombre vestido con ropa costosa de Armani? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscabais a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Verso 28. Os digo que de todos los hombres que han vivido nacido de mujer, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¿Por qué? Porque ha recibido la presencia permanente del Espíritu Santo. Cualquiera que esté en esa nueva humanidad que Cristo está creando, participa del Espíritu Santo. Verso 29. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos, los religiosos, los expertos de la ley religiosa, y esto es algo que yo he subrayado, no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Pero subraya esto en tu Biblia: no aceptaron el plan de Dios para ellos. Y la cuestión y la pregunta es siempre la misma: ¿aceptamos el plan de Dios para nuestra vida? Y sigue el Señor Jesús, verso 31. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo los puedo describir? ¿Os parecéis a los niños que juegan en la plaza? Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailasteis. Entonces tocamos cánticos fúnebres, endechas, y no llorasteis. Porque Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y vosotros decís: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y vosotros decís: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Verso 35. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes le siguen. Y tú y yo somos un testimonio de que la vida de Dios ha llegado a nosotros y que vivimos por Él y para Él.
Por lo tanto, nosotros le estamos dando la razón a ese Jesús cuando vivimos. Dice, la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes le siguen. Y nosotros seguimos al sabio, al que lo conoce todo, a Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.